Un dron que cuesta alrededor de $60 abre una brecha dentro de un sistema de defensa que vale miles de millones y cambia por completo el equilibrio en un solo ataque. Sobre el cielo de Taganrog, nada amanece de forma tranquila. Todo empieza con un solo cuadricóptero de unos 6 libras de peso, tan frágil como un juguete de plástico, volando en un aire tan frío que endurece el metal. Y de pronto, la noche se rompe. Un sistema Pantsir situado en la azotea entra en acción. Sus cañones despiertan escupiendo más de 4.200 disparos por minuto. Un grito metálico que corta la oscuridad como si fuera una sierra sobre acero. Cada trazadora es una línea ardiente que marca vida o muerte. Cada onda de choque sacude al dron con tanta fuerza que la cámara se apaga y se enciende como un ojo moribundo. Aún así, el aparato sigue avanzando. Enfrente, la compuerta del hangar empieza a cerrarse. Es pesada, lenta y no perdona errores. El operador tiene apenas unos segundos útiles y ninguno de ellos es negociable. A través de la rendija que se estrecha se distinguen 2 enormes bombarderos 295 ms bajo una luz industrial pálida. Las alas curvadas reflejan brillo plateado. Parecen máquinas adormecidas sin conciencia de lo que se les viene encima. Cada avión cuesta decenas de millones de dólares, pero su valor real está en el miedo que proyectan a miles de kilómetros. Un viento cruzado de casi 20 nudos golpea al dron y lo lanza hacia abajo. El aparato se mantiene a poco más de 1,5 metros del hormigón, rozando el suelo tanto que el aire bajo sus hélices se convierte en un cuchillo vibratorio. Una nueva ráfaga explota detrás y la onda de choque empuja al dron hacia adelante, como si incluso la explosión se negara a que la misión termine ahí. El operador nota la lucha en las yemas de los dedos. Cada corrección es una apuesta. Cada pequeño movimiento puede ser el último. Una última salva del Pantsir pasa por encima. El cuadricóptero se lanza, atraviesa la rendija ya mínima y se cuela dentro del hangar justo cuando la puerta se cierra con un golpe de acero. Fuera, las defensas rusas siguen disparando contra objetivos que ya no están. Dentro, empieza otra cuenta regresiva. En el momento en que el dron líder logra entrar, el resto del enjambre entra en fase crítica. 18 drones FPV de unos 2,8 kilogramos cada uno se lanzan hacia la zona más peligrosa de toda la operación. Un espacio de apenas 240 metros de ancho saturado de sensores, radares y sectores de tiro superpuestos. El Pantsir S-1, situado a decenas de metros de altura, vuelve a captar las firmas y desata su tormenta. Sus cañones dobles de 30 milímetros giran y escupen más de 4.200 disparos por minuto, casi 70 proyectiles por segundo. Cada proyectil con núcleo de tungsteno, capaz de destrozar fibra de carbono a 600 metros de distancia. El retroceso continuo levanta ligeramente la torreta, un detalle pequeño en apariencia, pero que después será clave. Los drones maniobran entre 6 chimeneas, separadas por poco más de 40 metros, elevándose hasta unos 45 metros de altura. La turbulencia se dispara de forma imprevisible. Los vientos cruzados suben hasta ráfagas de casi 30 nudos y las caídas de presión generan pequeños remolinos capaces de desplazar un dron más de 1 metro de lado en un instante. Uno de los operadores ve en su unidad de medición interna un pico lateral de casi 3 gm de fuerza antes de obligar a su dron a pasar por debajo de una estructura metálica de apenas algo más de 1 metro de alto. Es vuelo extremo en zona saturada de fuego, pero el fuego tiene límites. Tras casi 30 segundos de disparo continuo, los cañones del Pantsir alcanzan temperaturas superiores a los 330 grados centígrados. El sistema activa una pausa automática para evitar daños. El alimentador necesita más de 10 segundos para recargar y estabilizarse. Para los atacantes, ese intervalo es un regalo inesperado. Rusia intenta cubrir el hueco de inmediato. Un módulo de guerra electrónica tipo Kasuga 4 entra en funcionamiento con una potencia superior a 1 megavatio, inundando las bandas de 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz. La interferencia es tan intensa que hace saltar reguladores de tensión cercanos. Se apagan luces de seguridad. Las pantallas de los drones se llenan de estática. La telemetría cae de decenas de actualizaciones por segundo a cero en una fracción mínima de tiempo. Un dron, completamente ciego, impacta contra un conducto de ventilación y desaparece. El resto se adapta.
Sus radios pasan a saltar de frecuencia más de 20 veces por segundo, enviando micropaquetes de datos hacia arriba. A más de 1500 metros sobre la zona, un dron repetidor captura esos fragmentos y reconstruye un flujo estable de datos, conectado por un enlace láser. En el exterior, la compuerta del hangar se encuentra a medio recorrido. Un grupo de 11 drones logra deslizarse bajo la puerta semiabierta y entra en un ambiente nuevo, donde el principal enemigo ya no son las balas, sino la física. El aire dentro del hangar es un torbellino. El polvo se arremolina a varios metros por segundo. Se forman bolsas de presión negativa cerca de las vigas del techo. Corrientes laterales pueden inclinar un dron 15 grados sin previo aviso. Cada plataforma FPV lucha por mantenerse estable, consumiendo batería a gran velocidad por las correcciones constantes. En el piso, los equipos de tierra rusos se quedan paralizados un instante y luego todo se desordena. Un soldado dispara ráfagas de munición de 5,45 por 39, pero en distancias cortas, las balas rebotan en vigas y estructuras, lanzando chispas por el suelo. Otro intenta utilizar un misil portátil de la familia Igla, pero el mínimo alcance efectivo supera de lejos el tamaño del hangar. En ese espacio cerrado, el sistema es prácticamente inútil. Los drones ignoran el fuego ligero. Tienen un objetivo concreto: química, combustible y explosivos. El primero embiste una estantería con cilindros de oxígeno industrial colocados bajo el ala izquierda de uno de los bombarderos 295 MS-2. Su carga de forma genera un chorro térmico que supera los 3700 grados centígrados, abriendo los cilindros y cortando la raíz del ala de aluminio. Encima, decenas de miles de litros de combustible tipo JP-8 almacenados en el ala empiezan a evaporarse. Cuando ese combustible se mezcla con la nube rica en oxígeno, la ignición es instantánea. La onda de presión resultante supera varias decenas de libras por pulgada cuadrada dentro del hangar, tirando herramientas, cajas y personal al suelo. La temperatura sube sin control. 85 grados, más de 90, y se acerca al punto de ebullición del agua en menos de medio minuto. El segundo dron impacta contra un carro de mantenimiento que sostiene varias estructuras de misiles tipo JA-55M. El propelente sólido de uno de ellos se enciende con tanta intensidad que el hormigón se agrieta bajo el calor. En cuestión de segundos, la estructura principal del bombardero empieza a fallar. A partir de ahí, la destrucción se acumula. Menos de un par de minutos antes de esa primera explosión dentro del hangar, toda la operación dependía de un detalle increíblemente simple: la protección de la puerta principal. La planta aeronáutica responsable de casi una tercera parte de la modernización de la flota de bombarderos estratégicos rusos seguía utilizando un código numérico fijo de 6 cifras en su sistema de acceso, sin biometría, sin cifrado dinámico, con la misma secuencia que figuraba en un manual de mantenimiento de hace más de una década. Las unidades de reconocimiento ucranianas confirmaron la debilidad combinando registros de mantenimiento interceptados y patrones térmicos en el teclado. Solo mostraba desgaste visible sobre 4 números concretos. El motor de la compuerta necesitaba más de 11 segundos para completar un ciclo completo de cierre. El equipo de ataque planificó aprovechar menos de 8 segundos de esa ventana. En total, la fuerza atacante contaba con 22 drones. El coste aproximado: algo más de $13.000, con un precio medio por unidad de poco más de $600, menos que un solo neumático de repuesto de los bombarderos que estaban en el interior. El entorno, sin embargo, era muy hostil. Las temperaturas sobre el mar de Azov estaban por debajo de cero, incrementando la resistencia interna de las baterías de polímero de litio y reduciendo la autonomía en alrededor de una quinta parte. Para compensar, los operadores limitaron la altura a entre 8 y 9 metros, volando tan bajo sobre el agua que los haces de radar se desviaban por encima. La firma radar de cada dron quedaba por debajo de la de una gaviota. Días antes del ataque, los ingenieros habían alimentado sus algoritmos con varias decenas de horas de vídeo sobre los movimientos de aves en la zona de Taganrog. El objetivo era simple: hacer que el enjambre se comportara como una bandada de cormoranes. En lugar de volar en formaciones limpias y predecibles, los drones se desplazaban en ondas asimétricas, imitando a pájaros que ajustan su rumbo al viento costero.
Los operadores rusos de sensores térmicos marcaron esos ecos como fauna y los descartaron. Mientras el hangar se convertía en un horno, la red de defensa aérea exterior despertó por fin a la realidad del ataque. Un radar de largo alcance, diseñado para detectar armas hipersónicas a gran altitud, consigue filtrar el ruido del mar y fija un contacto. Pero no ve 22 drones. Detecta un solo objeto compacto, con una firma parecida a la de un misil de crucero a baja altura. La batería de un sistema S-400 responde de inmediato. Un misil interceptor de casi 2 toneladas, valorado en alrededor de $1,5 millones a $2 millones, sale de su tubo, acelera a velocidad hipersónica en cuestión de segundos y se dirige al blanco. La relación coste-objetivo es brutal. Un proyectil que vale millones contra un conjunto de plataformas de plástico y fibra de vidrio que apenas superan los pocos cientos de dólares cada una. La velocidad juega en contra del defensor. El misil pasa por delante del enjambre, activa su espoleta de proximidad y la explosión genera una onda de choque suficiente para romper los brazos de carbono de algunos drones y lanzar a otros al agua. 5 operadores ven desaparecer sus pantallas. El resto reacciona. Sus sistemas dividen al enjambre en microgrupos que se separan rápidamente. La firma radar se fragmenta. El tiempo que necesita el S-400 para reajustar su filtro no es suficiente para recapturar objetivos tan pequeños. En ese margen, 13 drones cruzan el perímetro. Dentro del hangar, el daño ya es irreversible. El ala izquierda del bombardero ha perdido varios metros de su estructura. El combustible vaporizado se concentra en las zonas altas, mezclado con el oxígeno y con el calor ascendente. La temperatura en el interior supera los 110 grados. Los materiales pierden resistencia. Los sistemas de alarma térmica no aguantan esas cifras y se deforman. El impacto sobre el rack de misiles lanza un chorro de fuego hacia el techo, rompe parte de la estructura y aumenta la tensión sobre el ala que aún quedaba en pie. El aluminio pierde la mitad de su resistencia mecánica a poco más de 200 grados, y el ambiente ya está por encima de esa cifra. Las costillas internas ceden. El ala derecha termina por colapsar, arrastrando el motor principal, una masa de varias toneladas, contra el suelo. El combustible derramado alimenta un incendio que se extiende a lo largo de varias decenas de metros. El avión deja de ser recuperable. Cuando por fin las llamas ceden, el hangar ya no parece un centro de mantenimiento, sino una sección geológica, capas de metal retorcido, hormigón agrietado y restos de motores fundidos en una masa irreconocible. Los bombarderos, que eran símbolos de capacidad de ataque a larga distancia, quedan reducidos a siluetas deformadas. Fuera, los equipos de emergencia lanzan espuma sobre charcos de combustible mientras los técnicos intentan hacer cuentas. Parte del coste es fácil de medir. Decenas de millones en fuselajes perdidos, más equipos, herramientas y utillaje de precisión. Lo más grave, sin embargo, es el tiempo. Un centro que gestionaba una parte importante de la modernización de la flota queda limitado durante muchos meses. La cadena de actualización se retrasa más de un año. En el otro lado de la frontera, los operadores descargan los últimos registros de telemetría. Toda la operación, desde la planificación hasta el control del enjambre y las rutas automatizadas, costó menos que un solo neumático del avión destruido. Un grupo de pequeños drones consiguió lo que misiles pesados, flotas de combate y operaciones tradicionales no habían logrado en ese punto: demostrar que ninguna infraestructura está por encima del alcance de la creatividad táctica y del uso inteligente de la tecnología barata. Y ahora, la pregunta va para ti. Después de escuchar cómo un enjambre de drones ligeros puede desbordar defensas de altísimo coste, ¿dónde crees que estará la próxima vulnerabilidad? ¿En contraseñas no actualizadas? ¿En sensores saturados? ¿En errores humanos? Déjalo en los comentarios. Si te interesan este tipo de análisis, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta a este video. Eso nos permite seguir explicando, con detalle y sin ruido, cómo está cambiando la guerra moderna y qué tecnologías están marcando la diferencia en el campo de batalla.